¿Y si te dijera que los momentos que realmente transforman tu vida nunca llegan anunciados con un estallido, ni con frases grandilocuentes que prometen una revolución instantánea? En realidad, el cambio más profundo sucede en el silencio, más absoluto, en esos instantes casi imperceptibles que no llaman la atención de nadie, pero que tienen el poder de sacudirte desde lo más hondo. No se trata de que hayas seguido una fórmula mágica, leído un libro revelador o escuchado el consejo perfecto de alguien. El verdadero despertar ocurre cuando, sin planearlo, tu energía comienza a retraerse, cuando dejas de mendigar la atención que no recibes, cuando abandonas la persecución de expectativas que nunca se cumplen y cuando te niegas a seguir entregándote por completo a un mundo que ni siquiera se detiene un segundo para reconocerte. Este cambio puede manifestarse en la rutina más simple, en una mañana común, sin señales visibles ni razones aparentes. Te miras al espejo y algo en ti ha cambiado, aunque no se trate de tu rostro ni de tu físico. Es una transformación sutil, un eco interno, una sensación profunda y callada que te susurra con firmeza. Basta ya. No más mensajes ignorados, no más esperas sin respuesta, no más silencios que lastiman, no más sonrisas fingidas para esconder el dolor. Ese instante es el umbral hacia una nueva etapa, una puerta invisible hacia la liberación y el autodescubrimiento. Es el momento en que decides que mereces más, que ya no aceptarás menos, y que tu alma comienza a reclamar un espacio verdadero donde ser escuchada y valorada. Y aunque a veces no puedas señalar exactamente cuándo comenzó, ese pequeño giro en tu interior es el principio de una revolución silenciosa que puede transformar tu existencia para siempre. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces fingimos para encajar en espacios donde nuestra alma se siente atrapada y ahogada? No es que te hayas vuelto insensible o que hayas dejado de amar, sino que por fin comprendiste algo fundamental. Tu amor no es algo que debes rogar ni mendigar. Tu presencia no es un premio para consolar a otros, y tu energía es un tesoro que no todos saben valorar ni recibir. Desde ese momento, todo comienza a cambiar, aunque sea de manera tan sutil que apenas lo notas. Las cadenas que antes te mantenían prisionera se van soltando poco a poco. Aquellas personas que te ignoraban empiezan a sentir tu ausencia y a preguntarse dónde estás. Las oportunidades que antes parecían esquivarte, ahora aparecen sin esfuerzo, como si el universo estuviera alineándose contigo. ¿Por qué sucede esto? Porque por primera vez en mucho tiempo, dejaste de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, de ti. Dejaste de luchar por ser elegida para comenzar a elegirte a ti misma. Callaste el ruido externo y, paradójicamente, comenzaste a vibrar con una fuerza que nadie puede ignorar. No es cuestión de magia ni casualidad. Es energía en armonía, vibración en equilibrio, la reorganización de tu campo energético basada en la verdad profunda de quién eres. Y aunque tu comportamiento externo no cambie, esa verdad tiene el poder de transformar tu vida desde su raíz. Como decía Louise Hay con mucha claridad, cuando empiezas a valorarte, ya no necesitas que nadie más lo confirme. Te conviertes en un imán para aquello que resuena con tu nueva frecuencia. Y esto es justamente lo que empieza a suceder. Sin esfuerzo y sin prisa, tu energía deja de gritar necesidad y empieza a susurrar convicción. El mundo te escucha. Personas que antes no reparaban en ti ahora buscan tu compañía. Lugares que solían herirte pierden su poder. Experiencias que parecían lejanas ahora llegan a ti con naturalidad. Tu nombre comienza a mencionarse en conversaciones, donde antes ni siquiera existía. Tus silencios ganan más peso que tus palabras. No hiciste nada extraordinario. No trataste de impresionar ni cambiaste tu forma de actuar. Simplemente dejaste de intentar, soltaste la necesidad de ser validada y te recordaste a ti misma que ya eras suficiente tal como eras. Para ilustrar esto, quiero compartir la historia de Lucía. Ella siempre fue la buena, aquella que decía sí cuando quería decir no, que mostraba una sonrisa aunque por dentro se sentía rota, que esperaba ser elegida para sentirse valiosa. Pero un día, sin dramatismos ni grandes discursos, simplemente se cansó. No respondió de inmediato a los mensajes, no se justificó ni pidió disculpas por querer estar en silencio.
Solo respiró, se quedó en su espacio, y en ese acto sencillo algo cambió dentro de ella. Lo sintió en su cuerpo como si una presión invisible se disolviera, como si su pecho finalmente pudiera respirar sin restricciones. Sabías que el cambio más profundo no ocurre cuando buscas permiso, sino cuando simplemente dejas de pedirlo. Así fue como Lucía lo vivió. Poco a poco, comenzó a notar que su entorno respondía distinto. Amigos que antes la daban por sentado empezaron a buscarla, proyectos que parecían estancados comenzaron a fluir con naturalidad. Pero lo más impresionante no fue eso. Lo verdaderamente transformador fue que ella ya no dependía de que esas cosas sucedieran para sentirse bien. Lucía comprendió que su paz interior no depende de lo que venga del mundo exterior. Había vuelto a su hogar más esencial, ella misma. Aunque otros no puedan entenderlo, esa transformación se siente profundamente, porque cuando una persona decide amarse, honrarse y sostenerse a sí misma, no necesita proclamarlo a los cuatro vientos. Lo vibra, lo irradia y transforma todo a su alrededor. Esa energía auténtica altera la realidad de formas que nadie puede explicar con palabras. Ahora, mientras lees estas líneas, quiero invitarte a hacer una pausa consciente. Coloca una mano sobre tu pecho, respira profundamente y repite para ti con sinceridad. Mi energía no necesita buscar, ya soy todo lo que estoy esperando, ya estoy completa. Hazlo 3 veces, con calma, con fe, como quien riega una semilla que ya está brotando en su interior. Porque aunque esta historia hable de Lucía, en realidad está narrando la tuya. Ese momento invisible pero definitivo, en el que todo comienza a transformarse. Quédate conmigo, porque en la próxima etapa descubrirás qué sucede cuando dejas de perseguir y permites que tu vibración atraiga, sin esfuerzo, todo aquello que está en perfecta sintonía contigo. Cuando abandonas la necesidad de llamar la atención, el universo empieza a buscarte a ti, sin que tengas que implorarlo. Existe un giro silencioso, casi imperceptible, que marca una línea divisoria en tu vida. Al principio ni siquiera te das cuenta ni lo compartes con nadie, porque sucede en tu interior y desde ahí todo cambia. Dejas de correr detrás de atenciones vacías, de cuestionarte por qué no te llaman o por qué no recibes respuestas. Dejas de medir tu valía en las reacciones y espejismos de otros. Tu energía ya no se lanza frenéticamente a conquistar, convencer o complacer. En cambio, se queda, se centra y se expande desde un lugar genuino. Y ahí empieza la atracción auténtica. No la que se fuerza o finge, ni la que intenta manipular, sino la que brota de una vibración clara, alineada y coherente contigo mismo. Lo fascinante es que no necesitas hacer nada fuera de lo común. No tienes que cambiar tu estilo, adoptar una nueva actitud o fingir seguridad. Solo basta con dejar de actuar desde la necesidad, y aunque esto pueda parecer un cambio pequeño, en realidad es gigantesco. Louise Hay lo expresaba muy bien. Cuando tu energía deja de buscar, el mundo empieza a buscarte a ti. No es una frase poética, es ciencia energética, es la ley de la resonancia. Cuando dejas de emitir carencia, comienzas a vibrar plenitud. Esa vibración, amiga, no pasa desapercibida. Lo primero que notarás son los detalles. Personas que antes te ignoraban, ahora quieren saber de ti. Conversaciones que antes eran superficiales se vuelven profundas. Proyectos que parecían bloqueados se activan sin que tengas que empujar. No estás haciendo más ni tratando de demostrar nada. Simplemente te sostienes desde un lugar nuevo, desde una energía renovada que no se construye con rabia ni venganza, ni con orgullo falso. Es amor propio en acción. Es entender que tu paz no es negociable y que tu valor no depende de ser vista por otros, sino de verte tú misma con claridad. Déjame contarte otra historia que ejemplifica esto con fuerza. Patricia tenía 37 años y durante más de 20 vivió entregándose a relaciones incompletas, parejas que solo aparecían cuando les convenía, amistades que pedían mucho y daban poco, una familia que exigía sin realmente verla. Por miedo a la soledad, ella aceptaba todo, siempre encontraba una excusa para justificar lo mínimo. Algo es mejor que nada. Quizás estoy siendo demasiado exigente.
Pero un día, sin escándalos ni crisis, simplemente se cansó. No fue un drama, fue una certeza profunda que le dijo: ya no más. Empezó a soltar lo que no le servía. Dejó de responder mensajes tibios. Dejó de ir a lugares donde no se sentía valorada. Dejó de disculparse por necesitar espacio. Cerró puertas con suavidad, pero con firmeza, eligiendo su paz. Al principio, el silencio fue difícil. La soledad pesaba y el miedo golpeaba. Pero algo dentro de ella, más sabio y vibracional, despertó. Empezó a sentirse ligera, a dormir mejor. Su cuerpo se relajó. Y el universo respondió. Nuevas personas aparecieron, nuevas propuestas y oportunidades llegaron sin que tuviera que empujar nada. Lo más importante, ya no tenía que aferrarse a nada porque no necesitaba nada externo para sentirse viva. Ella era suficiente. Ahí está el punto crucial. No es que el mundo cambie por sí solo, sino que tú cambias desde adentro y tu vibración, sin que debas explicarla, comienza a atraer solo lo que está en sintonía contigo. Cuando dejas de necesitar, empiezas a seleccionar. Cuando dejas de convencer, empiezas a atraer. Y esto no se logra fingiendo seguridad, sino recordando profundamente quién eres. ¿Sabías que la mayoría de las personas vive atrapada en una vibración tan baja que ni siquiera se dan cuenta? Hoy te voy a revelar una práctica sencilla, pero extremadamente poderosa, que puede cambiar tu energía desde el primer momento en 1980 que abres los ojos y que, si la haces bien, transformará por completo la manera en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Imagina esto. Cada mañana, antes de siquiera tocar tu móvil, antes de sumergirte en las redes sociales o de iniciar una conversación con alguien, detente. Coloca tu mano sobre el pecho, siente el latido de tu corazón, respira profundo y susurra para ti mismo. No necesito salir a buscar mi energía. Soy suficiente tal como soy. Atraigo lo que resuena con mi verdad. Hazlo 3 veces, con suavidad, desde el centro de tu ser, no desde tu mente. No busques resultados inmediatos, porque esta práctica no es un acto mágico instantáneo, es una semilla que plantas en tu campo energético. Permite que crezca y florezca a su propio ritmo, sin presiones ni urgencias. Créeme, algo comienza a moverse en ti, no porque te esfuerces o persigas algo, sino porque tu vibración ya está creando una nueva realidad, un terreno fértil para lo que mereces. Este es solo el primer paso. Pronto descubriremos cómo, al dejar de conformarte con migajas emocionales, tu energía se vuelve tan selectiva que solo lo mejor puede permanecer a tu lado. Existe una frontera invisible, una línea vibracional que, una vez atravesada, no te permite retroceder. No es tangible ni visible, pero cambia radicalmente cómo existes en este mundo. Esta línea marca el momento en que decides no aceptar migajas, ya no solo en el ámbito emocional, sino también en respeto, atención y cuidado. Dejas de justificar lo que te duele, de negociar tu paz por conformidad y de explicar tu esencia a quienes no están dispuestos a comprenderte. No es cuestión de orgullo ni de cerrarte al mundo, sino de recordar tu verdadero valor. Y cuando eso sucede, tu energía se vuelve una fuerza magnética selectiva, porque dejas atrás la vibración de necesidad y miedo. Ya no te conformas con espacios pequeños que limitan tu luz, ni aceptas aquello que no está en sintonía contigo. El reconocido Louis Hay afirmaba con mucha fuerza que cuando decides no aceptar lo que no quieres, el universo deja de ofrecértelo. No es una sanción, sino una ley energética, un ajuste profundo y necesario. La vibración que antes permitía el miedo a la soledad, ahora filtra desde el amor propio. Y lo que antes parecía mejor que nada, simplemente desaparece de tu campo energético. No necesitas escribir largas listas de deseos, tu vibración los manifiesta por ti. Ya no tienes que cuestionar si algo es bueno para ti, lo sientes, lo percibes y lo sabes en lo más profundo. Permíteme contarte la historia de Patricia, una mujer de 37 años que durante mucho tiempo creyó que algo era mejor que nada. Aceptaba relaciones superficiales,
vínculos que demandaban más de lo que daban, amistades que solo aparecían cuando les convenía y familiares que reclamaban sin acompañar. Justificaba ausencias y silencios, menoscabando su propia dignidad con excusas como «quizás estoy pidiendo demasiado». Pero un día, sin explosiones ni dramas, decidió que ya no podía seguir así. Sin hacer ruido, dejó de responder, de acudir y de justificar. El proceso fue difícil, el silencio pesaba, la soledad dolía y el miedo se disfrazaba de dudas. Sin embargo, algo vibracional e invisible comenzó a tomar forma dentro de ella. Poco a poco, Patricia empezó a atraer nuevas amistades y espacios donde no tenía que fingir ni explicar nada. Construyó relaciones saludables, encontró armonía en su trabajo y formó círculos que celebraban su esencia en lugar de disminuirla. No fue que el mundo cambiara, sino que ella elevó su frecuencia, y en esa nueva vibración, las migajas dejaron de encontrar un lugar donde posarse. Cuando dejas de conformarte con lo mínimo deja de buscarte. Lo que antes parecía escaso comienza a multiplicarse de formas que ni imaginabas. El universo no responde a tus palabras ni a tus deseos escritos en papel, sino a lo que sostienes vibracionalmente, a lo que permites, eliges y no toleras. Louise Hay lo expresó claramente. Cuando te das tu verdadero lugar, el mundo aprende a respetarlo. En ese momento crucial, cuando dejas de justificar lo que te lastima, cuando ya no aceptas vínculos a medias, ni te abandonas por miedo a la soledad, te conviertes en una presencia poderosa que filtra con amor. No desde el resentimiento ni el dolor, sino desde la claridad de quien reconoce su valor. Desde fuera, te ven como alguien difícil de impresionar, una fuerza imparable que no se doblega, una energía que no se vende por atenciones superficiales. Algunos se alejarán, sí, pero los que se acerquen serán personas diferentes, conscientes de cómo honrar lo valioso, no porque lo exijas, sino porque tu vibración lo comunica sin palabras. Ahora, ¿cómo puedes fortalecer esta vibración para protegerte de relaciones que no te sirven? Aquí tienes una técnica sencilla y poderosa. Cada vez que sientas la tentación de conformarte con algo que no vibra contigo, detente. Haz una pausa profunda. Cierra los ojos. Coloca una mano en tu abdomen, ese centro de poder que tienes, y repite con convicción. Mi energía no sostiene lo que me niega, solo acepto lo que honra mi vibración. Hazlo aunque duela, aunque te asuste, aunque tu mente quiera regresar a lo conocido. Desde esa decisión vibracional, enseñas al universo que estás lista para lo grande. Y te aseguro que el universo escucha con una claridad absoluta cada decisión, silenciosa que tomas. Quédate conmigo porque en la siguiente parte descubrirás algo aún más poderoso. ¿Qué sucede cuando tu presencia comienza a sanar o incomodar y ya no sientes la necesidad de pedir perdón por simplemente ser tú? Existe un momento en el camino en el que dejarás de apagar tu luz para no molestar, y eso cambia todo. ¿Sabías que brillar con tu verdad puede hacer que las personas que creías cercanas se alejen y hasta te critiquen? Esto no es solo una fase, es una señal poderosa de que estás evolucionando. Llega un momento en la vida donde ya no necesitas alzar la voz para ser escuchado ni explicar cada movimiento que haces. Simplemente existes en tu autenticidad, en tu esencia más pura, y eso es suficiente. Sin embargo, esta sinceridad profunda tiene un costo: incomodar a quienes prefieren vivir en la ilusión o la contradicción. Cuando tu presencia deja de ser un disfraz y se convierte en tu luz genuina, esa luz no solo ilumina, también descubre verdades que muchos quieren ocultar. Cuando elevas tu vibración, fuerzas a lo falso a mostrarse o a desaparecer, tal como lo expresa Louise Hay con una precisión impresionante. Aquellos que antes te aplaudían, ahora pueden cuestionarte o acusarte de ser alguien distinto, complicado o difícil. Pero aquí está lo más importante. Por primera vez, no sientes culpa, ni ganas de ajustarte para encajar. No cambiaste para complacer a otros. Regresaste a tu esencia, y esa transformación vibracional impacta a todos a tu alrededor. Algunas personas sentirán paz y se acercarán con ganas de crecer junto a ti,
mientras que otras preferirán alejarse por temor o rechazo. Y es vital entender que estas reacciones no tienen nada que ver contigo. Son reflejo de sus propios miedos y procesos internos. Carla, a sus 34 años, experimentó esto en carne propia. Toda su vida había sido la persona complaciente, la que sonreía aún cuando el corazón lloraba, la que aceptaba situaciones incómodas solo para evitar conflictos. Su presencia era cómoda para los demás, pero un sacrificio para ella misma. Tras un proceso intenso de terapia y trabajo con afirmaciones energéticas, decidió romper esa dinámica. Comenzó a decir no, a ser honesta con sus sentimientos y a establecer límites claros. Fue entonces cuando notó que algunos comenzaron a distanciarse, acusándola de haber cambiado, de volverse egoísta. Pero Carla no permitió que la culpa la invadiera ni que la hiciera retroceder. En lugar de eso, abrazó su nueva vibración y dijo: «No cambié para agradar, cambié para ser fiel a mí misma». Desde ese instante, su círculo se redujo, pero su paz y energía se expandieron. Su vibración alcanzó una pureza tal que las personas que llegaron después no buscaban consumir su luz, sino compartirla en igualdad de condiciones. Esto es lo que sucede cuando dejas de buscar la aprobación externa y empiezas a brillar con autenticidad. Tu energía se convierte en un imán, un catalizador poderoso que habla sin necesidad de palabras. No es que hagas más ruido o grites, más fuerte, simplemente tu vibración es tan clara y fuerte que no puede ser ignorada. Esa luz se percibe desde fuera como poder, claridad y una fuerza que no solicita permiso para existir. Pero, ¿cómo evitar que la culpa afecte tu energía cuando ese brillo comienza a incomodar a otros? Aquí tienes una técnica vibracional que te ayudará. Cada vez que alguien te acuse de haber cambiado o intente hacerte sentir que ya no eres la misma de manera negativa, cierra los ojos, respira profundo y repite internamente: «Estoy en expansión y no necesito pedir disculpas por elevar mi vibración». Hazlo con calma, sin rencores ni deseos de convencer a nadie, solo desde el respeto a tu propio camino, incluso si otros aún no comprenden el suyo. El verdadero crecimiento no se proclama a gritos, se sostiene en cada paso firme, en cada acto de integridad personal. Ahora estás dejando de encajar donde tu alma se sentía atrapada y te preparas para habitar tu verdad, aunque esto incomode a quienes aún no están listos para brillar con luz propia. La siguiente etapa que experimentarás es aún más liberadora. La soledad, que antes podía ser dolorosa, ahora se convierte en tu refugio sagrado. Comprenderás que aprender a estar contigo misma es la llave maestra que abre la puerta a todo lo que por años buscaste fuera. En el camino del despertar, llega un momento inevitable en que te encuentras sola, pero no porque hayas fallado, ni porque te hayas vuelto difícil o insuficiente. Esta soledad es un filtro que depura tu entorno, eliminando aquello que ya no resuena con tu vibración. Lo que antes te rodeaba, como distracciones, atenciones superficiales y relaciones tibias, comienza a desaparecer. Al principio, ese vacío puede sentirse pesado, incómodo, y la duda puede surgir disfrazada de miedo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si me quedo sola para siempre? Pero no es un error, ni un castigo, sino una liberación profunda. Louise Hay lo describe con una delicadeza implacable. La soledad no es ausencia, es la presencia plena contigo misma. Esa misma presencia que antes intentabas llenar con la compañía de otros para evitar el encuentro con tu propia voz y con las heridas internas. Muchas veces confundíamos el movimiento constante con la compañía real y el ruido con afecto genuino. Natalia, con 36 años, vivió esta transformación. Toda su vida estuvo rodeada de gente, en reuniones, mensajes y llamadas constantes, no porque buscara amor verdadero, sino para no enfrentar el silencio y el eco de su alma, pero en su camino hacia sí misma, cultivó amor propio, integró afirmaciones vibracionales y comenzó a abrazar el silencio como un espacio sagrado de encuentro interior. Esta nueva forma de estar contigo no solo te fortalece, sino que te prepara para una vida mucho más auténtica y plena, donde la verdadera conexión nace desde la paz interna,
no desde la necesidad externa. Si estás lista para dar ese paso y vivir en tu verdad sin pedir permiso, te invito a seguir explorando esta transformación que va más allá de las apariencias y toca lo profundo de tu ser. ¿Sabías que muchas veces la verdadera transformación espiritual comienza en el momento en que decides quedarte contigo misma, sin buscar distracciones ni escapar? Hay un poder oculto en esa pausa voluntaria que pocos se atreven a explorar. Hoy te contaré cómo un simple acto de quedarte sola, sin motivo especial, puede desbloquear puertas internas que jamás imaginaste. Ella decidió cancelar sus planes, quedarse en casa, cenar sola, respirar profundo y simplemente entregarse a la quietud. Al principio, su cuerpo gritaba por huir, por buscar compañía, porque la soledad le parecía un castigo insoportable. Pero en lugar de escapar, eligió permanecer. Y fue en esa elección aparentemente insignificante donde comenzó a romper cadenas internas. Descubrió que la soledad no era una cárcel, sino un santuario sagrado, un refugio donde podía ser auténtica, sin necesidad de justificar su luz ni esconder su esencia. Allí, en ese espacio silencioso, aprendió a escucharse sin miedo y, poco a poco, esa soledad se transformó en una fuente de libertad genuina, en una compañía profunda y vibrante, en un descanso que alimenta el alma. Cuando tu autoestima ya no depende de la aprobación externa, la soledad deja de ser un vacío doloroso y se convierte en una pausa necesaria, en un filtro que purifica tu campo energético y crea el espacio para que entren solo aquellas cosas y personas que realmente resuenan contigo. Ahí es donde sucede la verdadera alquimia. Te vuelves amiga de tu propia presencia y cualquier relación o experiencia que llegue a tu vida debe respetar esa paz que has construido o simplemente no tendrá lugar. Ya no buscas compañía para llenar vacíos ni ruido para sentirte validada. No entregas tu energía a cualquiera solo para evitar el silencio porque desde afuera eso se refleja como una paz inquebrantable, una serenidad que no se negocia. Como dijo Louise Hay, cuando te haces amiga de tu propia compañía, todos los vínculos futuros deben honrar tu paz. Si ahora mismo sientes ese vacío, si parece que todo se ha desvanecido y tus días son más silenciosos, entiende algo muy importante. No estás sola. Estás en una fase de transición. Estás haciendo espacio para que llegue lo que realmente vibra con tu alma. Y aunque ahora duela, ese dolor es una bendición disfrazada. ¿Cómo abrazar este proceso y convertirlo en crecimiento? Aquí tienes una práctica vibracional para esos momentos de eco interior. Cuando la soledad pese demasiado y la ansiedad de no tener compañía se haga presente, cierra los ojos, coloca ambas manos sobre tu corazón y repite suavemente: estoy segura en mi propia compañía. Mi soledad es el terreno donde mi alma florece. No lo digas como un mantra vacío, sino como quien cuida su jardín interior, recordando que ya no necesita huir de sí misma. Porque sostenerse en la soledad te hace indestructible, limpia tu vibración y fortalece tu energía. Desde esa fortaleza, todo lo que llegue a ti deberá estar a la altura de tu nueva paz. Quédate conmigo porque en el próximo capítulo descubrirás cómo esta nueva frecuencia empieza a abrir caminos insospechados, atrayendo oportunidades, personas y bendiciones que antes parecían imposibles. El universo nunca te abandona, solo te prepara para recibir lo que mereces. Cuando una mujer se elige verdaderamente, cuando su amor propio trasciende el discurso y se convierte en práctica cotidiana, ocurre una transformación profunda. Las puertas que parecían cerradas se abren con facilidad, las oportunidades reservadas para otros ahora son para ella, y los caminos que parecían bloqueados se despejan como por arte de magia. No es casualidad ni suerte, es la vibración del merecimiento en acción. Louise Hay lo dijo claro: no atraes lo que quieres, atraes lo que crees con todo tu ser que mereces. Cuando tu vibración ya no emana escasez ni necesidad, cuando dejas de buscar ser vista a través del esfuerzo, tu frecuencia cambia de forma radical, dejas de pedir atención y comienzas a afirmar: aquí estoy. Y el universo, ese espejo perfecto, responde a esa coherencia.
Empiezan a llegar propuestas que antes parecían inalcanzables, conversaciones nuevas, personas que reconocen en ti un brillo que tú misma no habías notado. No es magia, sino que ahora estás lista para recibir lo que antes rechazabas sin darte cuenta. Porque aunque deseabas muchas cosas, tu energía transmitía lo contrario. No soy suficiente, debo luchar, no lo merezco aún. El universo no responde a palabras, sino a la vibración, y simplemente reflejaba eso. Pero ahora, tu energía es coherente y clara, y esa coherencia atrae lo bueno sin que tengas que perseguirlo. Isabel, de 41 años, vivió este cambio. Durante 1200 años pensó que debía esforzarse más que nadie para ser reconocida. Era la primera en llegar al trabajo, la última en irse. Daba el doble en sus relaciones y siempre buscaba agradar y destacar. Todo desde una herida profunda. Creía que si daba mucho, algún día la notarían. Pero esa dinámica solo atraía más vacío. Tras un proceso profundo de sanación basado en afirmaciones poderosas, Isabel hizo algo revolucionario. Dejó de correr, de intentar y de compensar. Al principio todo parecía detenerse, proyectos y relaciones se enfriaron, pero ella se mantuvo firme en su vibración y se eligió a sí misma en el vacío. Entonces, como si la vida hubiera estado esperando ese momento, todo empezó a fluir. Le ofrecieron un puesto que antes le negaban. Personas que apenas conocía la buscaban para colaborar. Llegaron oportunidades de crecimiento y expansión, sin que ella tuviera que forzarlo. Este es el poder que nace cuando tu autoestima no depende de nadie más. Tu energía se vuelve tan clara, firme y magnética, que no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia habla por ti. Ya no estás en modo lucha, sino en modo recepción, y lo que llega no te desgasta, te nutre y te eleva. Como enseñaba Louise Hay, cuando cambias tu frecuencia, no cambia solo una parte de tu vida, cambia todo. Tu forma de caminar, de hablar, de respirar y de verte a ti misma. Todo se alinea con tu nuevo estándar interno. Para sostener esta vibración incluso cuando las circunstancias externas parezcan lentas, aquí tienes una práctica poderosa. Cada vez que algo bello llegue a tu vida, un mensaje, una idea, una oportunidad, una persona, detente, pon una mano en el pecho, respira profundo y repite suavemente. Esto es el reflejo de lo que ahora vibra en mí. Estoy lista para recibir más. Hazlo con gratitud, con presencia, como quien reconoce que lo que antes parecía imposible, ahora simplemente es coherente con su ser. ¿Quieres que te acompañe a descubrir cómo seguir expandiendo esta vibración en tu vida? Entonces no te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por llegar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu transformación interna no solo cambia tu vida, sino que literalmente revoluciona todo lo que te rodea? Lo que antes parecía distante, imposible o fuera de tu alcance, ahora se convierte en una realidad inevitable que no puedes evitar. Quédate conmigo, porque en esta historia descubrirás cómo esa nueva energía que has cultivado no solo te altera a ti, sino que empieza a dar forma a toda tu realidad. Entenderás que, lejos de perder algo, en realidad has abierto un espacio sagrado para todo aquello que realmente mereces y que aún no te habías permitido recibir. Has transitado un camino silencioso, lleno de valentía y determinación, sin hacer ruido pero con una firmeza imparable. Lo más increíble es que, sin que te dieras cuenta, esa fuerza interior que antes se plegaba para encajar en moldes que no te pertenecían, ahora es la que moldea y transforma el entorno que te rodea. Ya no haces espacio donde no existe ni cedes partes de ti para ser aceptado. Ya no apagas tu brillo ni disminuyes tu esencia para que otros se sientan cómodos. Tu presencia, sin siquiera proponértelo, comienza a modificar los espacios por donde transitas, porque lo que irradias es pura verdad, integridad y coherencia emocional. Aunque esta verdad no siempre resulte fácil de aceptar o comprender para quienes te rodean, tiene un magnetismo poderoso. Es como una fuerza invisible que afecta a las personas a nivel profundo, aunque no sepan ponerle palabras. Louise Hay lo explicó con gran claridad. Una vibración auténtica no busca imponerse, sino que se sostiene firme y al hacerlo, transforma todo a su alrededor. Ahora,
Tu energía tiene la capacidad de limpiar, filtrar y revelar lo que es genuino y lo que no. Ya no dependes de argumentos, palabras elaboradas o explicaciones para defenderte. Cuando dices no, simplemente es un no que no admite discusión, porque tu energía respalda esa decisión con una autoridad natural. Para muchos, este cambio puede resultar desconcertante, pues estaban acostumbrados a la versión tuya que cedía, que callaba por miedo al rechazo, que sonreía aun cuando el alma dolía. Pero esa versión ya no existe. Algunos se distanciarán, dirán que te has transformado, que eres otra persona o que tu ego creció demasiado, y en lugar de malgastar energía tratando de convencer o justificar, solo respira, acepta y reafirma tu verdad interior en silencio. No he cambiado, simplemente me he encontrado a mí mismo. Déjame contarte la historia de Lorena, una mujer de 1939 años que siempre fue considerada amable y accesible. Una persona lista para ayudar aunque su alma estuviera cansada y sola. Durante años se dedicó a cuidar a los demás mientras ella misma se ignoraba. Pero un día, tras años de silencio emocional, empezó a cuestionar su realidad. Comenzó a trabajar con afirmaciones energéticas, meditación consciente y a escuchar profundamente su cuerpo, sus límites y su intuición. Sin proponérselo, empezó a cambiar. Ya no respondía con sonrisas automáticas ni soportaba conversaciones vacías. Ya no callaba verdades para evitar conflictos y, lo más importante, dejó de disculparse por ser ella misma. El resultado fue claro y poderoso. Algunos amigos de años le dijeron que ya no era la misma, que estaba más distante, que su ego había crecido. Pero Lorena, en lugar de justificar o discutir, simplemente respiró profundo y reafirmó en su corazón: no cambié, me descubrí a mí misma. Desde ese instante, su energía comenzó a atraer personas auténticas, relaciones basadas en respeto mutuo y lugares donde su presencia era recibida con bienvenida genuina, no con tolerancia forzada. Y lo más valioso, experimentó una paz interior que hacía años no sentía. Porque cuando sostienes tu verdad sin culpa, todo lo que es falso se desvanece por sí mismo. Ya no necesitas moldearte para agradar o encajar, porque has entendido que tu propósito no es conformarte, sino vibrar en armonía con lo que realmente eres. Eso es poder. Un poder limpio, sin gritos ni imposiciones, que transforma sin forzar. Louise Hay lo describía así: cuando dejas de temer tu luz, todo lo que no puede vivir bajo esa claridad se retira por sí solo. Ahora tú habitas tu luz, la expandes y la respetas. ¿Cómo mantener esta frecuencia alta cuando quienes te rodean no la comprenden? Te comparto una práctica sencilla pero profunda. Cada vez que alguien cuestione tu cambio o sientas la necesidad de explicar quién eres, haz una pausa. Cierra los ojos, coloca una mano en tu garganta y otra en tu corazón. Respira profundamente y repite mentalmente: mi verdad no necesita permiso, mi vibración se sostiene sola, no vine a encajar, vine a ser. Hazlo sin enojo, sin culpa, solo como un suave recordatorio de que estás justo donde debes estar, en ti mismo. Desde esa autenticidad inquebrantable, todo comienza a alinearse en tu vida. Quédate conmigo porque en la siguiente entrega descubrirás cómo consolidar para siempre este cambio profundo, cómo dejar de temerle a tu evolución y comenzar a honrarla como el acto más puro y poderoso de amor propio que puedes realizar. Porque ahora ya no buscas amor afuera, tú eres amor. Quiero compartir contigo una historia, una que podría ser la tuya, la mía, o la de cualquiera que alguna vez haya sentido que su valor depende de lo que entrega a los demás. Andrea tiene 42 años y durante mucho tiempo vivió bajo la creencia de que su importancia radicaba en cuánto daba, en amar sin medida para ser correspondida, en ser útil para ser reconocida, en cumplir con todo perfectamente para finalmente recibir aquello que anhelaba en su interior. Pero la realidad que enfrentó fue distinta, mucho más dura. Cuanto más se entregaba, más se desvanecía en sí misma. Cuanto más silencio guardaba, más se iba apagando su luz interior. Cuanto más se esforzaba por sostener relaciones y cumplir expectativas, más lejos parecía estar de ser verdaderamente vista y valorada.
hasta que un día, completamente exhausta, Andrea decidió parar. Se dio permiso para dejar de luchar, para abandonar el impulso de agradar a todos, para soltar esos lazos que solo la drenaban y vaciaban su energía vital. En ese momento de pausa profunda, en ese espacio silencioso, algo poderoso ocurrió. Empezó a escucharse realmente, a reconocerse en su esencia, a elegirse a sí misma sin condiciones. No fue un camino sencillo. Hubo lágrimas que liberaron heridas, antiguas, miedos que se enfrentaron con valentía, y verdades incómodas que emergieron para no ser ignoradas. Pero fue precisamente esa verdad la que fue tomando fuerza dentro de ella, hasta construir los cimientos firmes sobre los cuales Andrea comenzó a edificar una nueva vida. Hoy, Andrea ha aprendido a no rogar por afecto ni a perseguir la aprobación de los demás. No teme la soledad, porque ha descubierto que estar consigo misma puede ser un refugio sagrado. Ha comprendido que el amor auténtico nace desde dentro y que cuando vibras en sintonía con tu verdad, lo que realmente te corresponde llega sin que tengas que correr detrás de ello. Si al escuchar esta historia algo se ha movido dentro de ti, si una puerta se ha abierto o un silencio renovador ha emergido en tu interior, entonces estás preparada. Preparada para habitar esa versión más auténtica y poderosa de ti misma. Para dejar atrás el temor al cambio y al crecimiento, para honrar cada paso de tu evolución y para anclar esa transformación como una práctica cotidiana que sostenga tu vida, porque ya no estás en el camino de buscar amor afuera, ahora transitas el sendero de ser amor, y desde ese lugar todo comienza a llegar hacia ti, todo empieza a encontrarte. ¿Cómo mantener esta vibración alta y permanente? Te propongo una afirmación vibracional simple, pero con un poder inmenso. Un ancla para cuando la duda aparezca, para esos momentos de sombra, para las ocasiones en que la versión antigua de ti intente regresar. Hazla ahora, en voz baja, sintiéndola, desde lo más profundo. Y si puedes, escríbela para que quede grabada como un compromiso contigo misma. Ya no persigo amor, ahora irradio amor, y desde este lugar todo lo verdadero me encuentra. Repite estas palabras siempre que las necesites, porque no son solo frases bonitas, son semillas de transformación, puertas hacia una nueva realidad, pactos sagrados contigo misma. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás lista para abrazar algo mucho más grande, coherente, genuino y alineado con tu esencia. Quédate, porque ahora comienza un nuevo capítulo. Estás exactamente en el lugar donde debes estar. El universo ya lo sabe, tu alma también lo siente. Y hoy te corresponde a ti recordar esta verdad todos los días.